En el día de hoy es nuestra última plática y he querido dedicarla a una interpretación más personal de lo que es la encíclica Magnificat Humanitas, ¿verdad? Es la última encíclica del Papa, hace apenas un mes que está con nosotros este documento y es muy interesante para nuestra vivencia de fe. Yo que soy, por ejemplo, me dedico también a la ciberevangelización, es decir, yo evangelizo también por medio de las redes. No tengo tanto tiempo para eso, pero por lo menos hago una breve reflexión del Evangelio cada día y se la mando. Por lo menos los que alcanzan a mí. Tengo unas 50 personas, pero tengo unos 15 grupos. Es decir, yo no tengo idea más o menos de la cantidad de personas. Hay grupos de esos de 900 personas, de 700 personas, 500 personas. Es decir, que estimo que más de 5.000 personas reciben ese mensaje diariamente. Y es importante porque es un medio que todos usamos hoy, pero las cosas no pueden irse a los extremos. Entonces estamos muchas veces dependiendo demasiado, ¿verdad? De la tecnología, de la inteligencia artificial. Ya no sabemos qué creer o qué no creer. El Papa nos advierte, vamos a ver. Mi objetivo principal ha sido traducir la profundidad de este documento en un lenguaje sencillo, asequible, permitiendo que los fieles puedan entenderlo y asimilarlo en su vida diaria. Para lograrlo, vamos a ver un método sencillo. Primero, un análisis teológico para extraer el mensaje central que el Santo Padre transmite. Luego, elementos más importantes, eliminando tecnicismos complejos para facilitar una mejor comprensión. Sabemos que a veces el lenguaje teológico, por ejemplo, impide que uno acceda mucho, porque tiene que estar leyendo, entonces, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué dice esto? ¿Ve? Entonces, la misión nuestra es como bajar esos conocimientos para que usted lo entienda. Esta encíclica encierra una gran riqueza que nos guía e ilumina a transformar también nuestro caminar juntos. Este análisis teológico pastoral lo estaré presentando bajo herramientas también de la misma inteligencia artificial. ChatGPT puede utilizar para un esquema y organización de los títulos. La nueva encíclica del Papa, Magnificat Humanitas, este documento aborda la custodia y dignidad de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Así como es la era de la inteligencia artificial, así son las relaciones humanas de muchas personas. Pero yo hablo con tal persona todos los días, sí, por teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste personalmente? Y como mucha gente se conforma con decir, tengo mi padre o mi madre, sí, yo le velo por él. Me recuerda una pequeña historia que leí recientemente de dos hermanos, que uno vino a Estados Unidos, muy exitoso, se preocupaba por su madre, mandaba dinero a su país, mientras su hermano menor se quedaba en su país de origen y se quedaba junto a su madre. El que estaba acá pensaba que mandando ese dinero ya estaba resuelta toda la vida, que de ahí se podían comprar alimentos, que de ahí se podían pagar servicios, que de ahí podía vivir el otro. Él pensó que estaba manteniendo a la familia entera. Sucedió que murió la madre, regresa después de muchos años a su país para sepultar a su madre y apenas la sepulta, le dice al hermano, tenemos que arreglar los documentos de la casa. El otro no levanta la cabeza, ¿verdad? Pensó con un reloj de diseñador, ropa de marca. Pensó, yo le resuelto la vida entera, pues lo más ideal es que a mí me toque más, porque yo fui el que mantuve la familia. Entonces se veía a su hermano siendo más joven, mucho más viejo que él, desgastado, cansado, trasnochado. Y el otro se quedó en silencio. Al día siguiente le volvió a repetir la intención y dijo, vamos, que te voy a firmar para que te quedes con todo. Dice, no, eso es lo que yo quiero.
somos hermanos, pero como yo siempre aportaba, aquel joven muy triste y con lágrimas por haber perdido a su madre, le dijo: tú pensabas que mantenías, yo dejé mi trabajo para cuidar a mi madre. Yo tenía que trasnocharme para cuidar a una enferma. Dice, el dinero que tú mandaba pagaba cuentas, pero no le daba un abrazo. Yo era el hermano presente, mientras que tú eras, ¿verdad?, el que suplía. Allí el otro hermano comprendió que su hermano menor se había gastado también. Había dado más que él porque dio dinero, pero el otro dio su vida, dio tiempo. El otro hermano era el que estaba junto a su madre. Dios le tocó el corazón y al día siguiente fue y puso el testamento por completo a nombre de su hermano. Sabía que era lo correcto porque ese fue quien se gastó, quien tuvo allí. Se le quiere decir lo mismo, ¿verdad? A veces pensamos que estamos haciendo bien porque a distancia usted cree que está resolviendo. El que está allí, como dice, el corazón de zapallo lo conoce el cuchillo. El que está viviendo la situación es que sabe. Es el que sabe. El documento se estructura como una actualización de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, casualmente soy maestro también de este ámbito. Hoy trataba con mis estudiantes el 7º capítulo que trata sobre la vida política, estableciendo un paralelo explícito en los 135 años de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Esta fue la encíclica que revolucionó toda la enseñanza y la doctrina social de la Iglesia. Y aborda la inteligencia artificial no como una herramienta neutra, sino como una nueva cuestión social. Entre sus puntos claves destacan, primero, el rechazo del monopolio tecnológico. Advierte contra la concentración del poder digital en manos de unos pocos y la profundización de la brecha entre incluidos y excluidos. Advierte sobre eso, monopolio tecnológico. Segundo, la necesidad de un código ético global. Defiende la creación de marcos jurídicos adecuados y una supervisión independiente, rechazando que la moral de la IA sea dictada solo por sus creadores. La IA no tiene moral, el ser humano sí. Se lo pongo más sencillo, la IA no tiene sentimiento, el ser humano sí. El desarme de la IA pide sustraer la tecnología de la lógica de la competencia militar y económica para evitar que domine el ser humano. Quinto, la dignidad del trabajo. Alerta sobre la deshumanización del entorno laboral si las transiciones digitales se enfocan únicamente en el beneficio y el flujo de cálculos. Y por último, la superación de la guerra justa denuncia cómo los algoritmos hacen que las decisiones sobre la vida y la muerte en los conflictos sean impersonales, normalizando el recurso a la fuerza. No nos ponemos de acuerdo, te invado, te bombardeo, te aniquilo. Para comprender el fondo de esta encíclica Magnificat Humanitas, es crucial entender al Papa León XIV, que no está haciendo una mera crítica tecnocrática, está realizando una lectura profundamente cristocéntrica y antropológica de la era digital. ¿Y en qué lugar está Cristo en ese momento? Aquí tenemos por una devoción el Santo Cristo de Esquípulas. ¿Puedo yo elevar una oración al Santo Cristo de Esquípulas en una imagen digital? No, pero si vengo aquí lo estoy viendo, lo estoy viendo. Si voy a su santuario donde surgió, lo estoy viendo. Teológicamente la encíclica se fundamenta en el misterio de la encarnación. Si Dios se hizo carne, la experiencia humana es sagrada y no puede ser reducida a un algoritmo o a un flujo de datos. Esa fue una experiencia profunda y real. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Papa advierte que la IA, al pretender imitar o superar la mente humana, puede generar una falsa ilusión de autosuficiencia, que sería como la nueva Torre de Babel, olvidando que el ser humano es criatura, limitado, pero con una dignidad infinita por ser imagen y semejanza de Dios. Es imago Dei, es imagen de Dios.
Le estoy diciendo, ¿qué está pretendiendo esto, verdad? De la IA. Sería la nueva Torre de Babel. En la introducción habla de la nueva cuestión social y el espejismo de la autonomía. El sentido de este texto, según el Papa, sitúa el documento en continuidad con la doctrina social de la Iglesia, como ya hemos dicho. Así como León XIII, por allá en el año 1891, encíclica ya citada Rerum Novarum, vio que la revolución industrial estaba triturando la dignidad de los obreros. León XIV señala que la revolución digital corre riesgo de triturar la noción misma de lo humano. ¿Sabían ustedes que hay personas que, huyendo de este fenómeno, están decidiendo criar sus hijos como autodidactas? Se lo están educando en sus casas, lejos del internet. ¿Saben lo que pasó esta semana? Francia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para menores de 15 años. De 15 años hacia abajo no tendrán redes sociales. Excelente, yo veo excelente esa medida. Yo pienso que nosotros tenemos que llegar ahí también. Sin coartar la libertad del ser humano. Es que se están idiotizando. Los niños se están idiotizando. No prestan atención en las clases. Yo soy maestro universitario y te veo un muchacho que usted le está hablando de un tema y está allí idiotizado, pegado de un teléfono. Quiere buscar la respuesta en el teléfono. Yo no. No estamos olvidando de la persona. Ese enfoque teológico se denuncia la tentación también de la soberbia humana. Es una muestra de la soberbia humana. Recuerde que la soberbia fue que condujo al hombre al pecado. No te lleves de lo que Dios te dice. Tú puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No te va a pasar nada, no te pasará nada. Y como todo lo que uno ha visto quiere ver, entonces en el texto ético de la encíclica, el Papa utiliza el concepto clásico también de hibris, que es la osadía de creerse igual o superior a los dioses, desafiando los límites establecidos, para denunciar la pretensión del ser humano de alcanzar la autosuficiencia absoluta y un control descontrolado a través de las nuevas tecnologías, olvidando su condición de criatura. Palabra sencilla, el hombre se le quiere pasar a Dios. El pontífice explica que la inteligencia artificial tiende a presentarse como un nuevo creador. Teológicamente, el peligro no es la máquina, sino el olvido de Dios. El ser humano, al postrarse ante el cálculo perfecto de la máquina, abdica de su misterio espiritual. Se vuelve demasiado racional, diríamos demasiado tecnológico. Mensaje clave: la tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no al revés. No la humanidad al servicio de la tecnología. El progreso técnico sin progreso moral no es verdadero desarrollo, sino una involución que desfigura la fraternidad. Póngale la mano en el electrodoméstico. ¿Cómo usted lo siente? Sensación térmica. ¿Cuál es? Sensación térmica que usted siente. Póngale la mano al refrigerador. ¿Cómo es? Frío. Frío es metal. No hay sensación, no hay sentimiento. Toque un cuerpo humano. ¿Qué pasa? Siente el calor corporal. Y el calor es signo de vida. Lo frío es cuando la gente dice, está duro, ¿verdad? Está duro como un palo, está frío. No hay más nada que hacer. Allá usan una expresión, está frío como un maco. A los sapos le decimos macos allá. Está frío como un maco, que no hay vida, está muerto. En el capítulo 1 se habla del redentismo tecnológico frente a la redención de Cristo. Este capítulo examina la narrativa cultural que rodea a la IA, la cual a menudo promete salvar a la humanidad de la enfermedad, la escasez, el error e incluso la muerte, que es el transhumanismo. El Papa desmantela esta visión analizando cómo las grandes corporaciones tecnológicas operan bajo la lógica mesiánica. ¿Sí? ¿Verdad? El boom. Ahora a nivel médico hay unas pastillas. Tú no tienes que hacer ejercicio, tú no tienes que caminar. Tómate esa pastilla y tú vas a rebajar. Dejate de tomar esa pastilla,
Se te zafaron todos los botones de nuevo. Un enfoque teológico, nos dice el Papa, confronta el redentismo tecnológico con la verdadera redención pascual. La máquina promete un mundo sin sufrimiento a costa de eliminar la libertad y el misterio del dolor redentor. Sanar el cuerpo o gestionar datos no es salvar el alma. La encíclica recuerda que la salvación no es un problema de optimización de datos, sino un encuentro personal con el amor divino que asume la fragilidad humana. El mensaje clave: ninguna inteligencia artificial puede ofrecer la vida eterna ni el perdón. Sustituir la providencia divina por la infalibilidad algorítmica es una forma contemporánea de idolatría que vacía el corazón humano de esperanza real. Eso es lo cierto. Usted se encuentra solo en la sala de un hospital, y si no se preocupe que estamos utilizando el último método, ¿verdad? Lo más sofisticado, pero mira a tu alrededor, no viene nadie a verte. Puede a lo mejor salvar tu vida, pero ¿y qué sentido de esperanza tiene? ¿Para compartirla con quién? ¿No es un ser querido? ¿Aceptado? En el capítulo 2 habla de la carne y el dato. Es la ilusión de la presencia. El Papa aborda el impacto de la digitalización extrema en las relaciones humanas y en los lazos comunitarios. Analiza cómo la mediación de las pantallas y las inteligencias generativas diluyen la alteridad, convirtiendo al prójimo en un mero perfil o en un conjunto de datos comerciales. Déjame ver qué dice su perfil. Déjame ver qué tiene su perfil. El enfoque teológico es un capítulo fuertemente arraigado en la teología del cuerpo y la encarnación. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. No son bobs, como dicen. Podría resumir el argumento del Papa. La comunión eclesial y humana requiere la presencia física, el rostro, la mirada, el tacto y la escucha empática. Cuando alguien está contigo ahí cerca, ¿verdad? Está en tu compañía, no te está oyendo a través de un teléfono, está allí. Por el teléfono tú no sabes si el otro llora, si el otro ríe, si el otro se desespera, si el otro tiene ansiedad, no sabe eso. Mensaje clave: la verdad y el amor se comunican en la fragilidad de la carne compartida. La simulación de empatía por parte de una IA no es amor, sino un espejo vacío. La Iglesia defiende la sacralidad de los encuentros reales frente al aislamiento de los entornos simulados. El tercer capítulo es la algoritmocracia y la justicia distributiva, el monopolio del cyber. El sentido del texto, el Papa analiza las estructuras de poder que sostienen el desarrollo de la inteligencia artificial. Advierte que los algoritmos de aprendizaje profundo están controlados por el oligopolio tecnológico transnacional. Esto genera una nueva forma de colonialismo digital, donde unas pocas corporaciones e imperios económicos deciden qué es la verdad, qué es eficiente y quién tiene acceso al conocimiento, ensanchando la brecha entre los países desarrollados y el mundo global. El mensaje clave: la tecnología puede ser neutral si perpetúa la desigualdad. La Iglesia exige una democratización de las herramientas digitales y un freno al absolutismo del mercado tecnológico, recordando que el valor de una sociedad se mide por cómo se trata a sus miembros más desventajados. Estamos, como dice, pisando en el aire. Recientemente, esta semana, el gobierno de mi país celebra que la FAO declaró hambre cero en República Dominicana. Yo le diría: venga acá, vamos a los campos para que usted vea personas que no pueden encender. Allá decimos el fogón. El fogón, ¿verdad?, es un horno rústico de madera. No tienen gas, no tienen estufa, cocinan en 3 piedras, cocinan con leña del monte, pero cocinan cuando encuentran que comer. Si no tienen que comer, no se prende el fuego, no se prende la leña.
Entonces, ¿hay hambre sí o no? Sí, pero es más fácil colocar un titular, decir hambre cero. Y vuelve a aparecer el lastre, ¿verdad?, de las enfermedades producidas por el hambre, tuberculosis, anemia, desnutrición, pero cero hambre, ¿verdad? Nos estamos muriendo, pero sonríe para la foto. Capítulo 4, la deshumanización del trabajo y el ídolo de la optimización. Este capítulo examina la constitución laboral y transformación de los entornos de trabajo por procesos automatizados. ¿Cuánta gente que está perdiendo su trabajo? El Papa no se opone a la automatización que libera al hombre de tareas desagradables, degradantes, sino a la mentalidad que reduce al trabajador a un recurso optimizable o un gasto prescindible en los balances financieros. El enfoque teológico de este capítulo 4 se fundamenta en la teología del trabajo. Allí citamos la encíclica Laborem Exercens. El trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vía de santificación, realización personal y participación en la obra creadora de Dios. Alguien analizaba diciendo, el mundo está lleno de hipócritas. A los 18 años no tienes experiencia para trabajar, ¿verdad? Si vas con 18 años, que es la edad, por ejemplo, para tener la mayoría de edad en mi país, aquí es 21. Si tú vas a la mayoría de edad, eres muy joven para trabajar porque no tienes experiencia. Si vas a los 40, eres muy viejo, ¿verdad? Pero a los 50, estás muy joven para retirarte. Entonces, si no me da oportunidad de trabajar, nunca lo voy a hacer porque tú me estás cerrando todas las puertas. El mensaje clave, el ser humano es el sujeto del trabajo, no su objeto. Cualquier transición tecnológica en las empresas debe priorizar la estabilidad, la dignidad y el propósito espiritual del trabajador sobre la velocidad y el flujo de los cálculos de producción. Quinto capítulo, los algoritmos de muerte, la superación de la guerra justa en la era de las armas. El sentido de este texto entra en el terreno de la geopolítica y la milicia. El Papa aborda el desarrollo de los sistemas de armas autónomas letales, están los drones, por ejemplo, y el uso de inteligencia artificial para la selección de objetivos militares. Denuncia la alarmante frialdad con la que las potencias delegan decisiones sobre la vida y la muerte en códigos de programación. El enfoque teológico, el Papa declara que ya es obsoleto utilizar el concepto tradicional de guerra justa ante estas tecnologías. Desde una perspectiva moral y teológica, la responsabilidad es un atributo exclusivamente humano e intransferible. El mensaje que nos deja es un llamado urgente al desarme algorítmico internacional. El Papa exige la prohibición global e inmediata de las armas letales autónomas. Yo le hablaba, por ejemplo, los drones, afirmando que la paz auténtica jamás brotará del cálculo automatizado de la fuerza, sino del diálogo y la conversión del corazón. En el sexto capítulo es la formación de la conciencia en la era digital. El Papa enfoca la educación, la verdad y la pérdida del pensamiento crítico. Hoy somos títeres que repetimos lo que otros dicen, vamos con la tendencia, advierte que la inteligencia artificial generativa y las cámaras de eco de las redes sociales están atrofiando la capacidad humana de discernir lo verdadero de lo falso, creando comunidades polarizadas y mentes dependientes del dictado de la máquina. ¿Cuántos videos falsos, cuántas cosas que salen, verdad? Y la gente de tonto se lo está creyendo. El mensaje clave es urgente una reforma educativa global que sitúe las humanidades, la ética y la espiritualidad en el centro. El Papa acuña formalmente el término algorética, exigiendo que los principios de la ley natural
y la dignidad humana estén codificados en la base misma de todo desarrollo de software. Hay que revolucionar, ya decía, la forma como estamos educando. Japón, por ejemplo, acaba de reformular su pensum educativo, solo 4 materias para toda la parte de educación básica, 4 materias. En una de ellas precisamente habla de eso de las humanidades, de aprender a crear un ser humano independiente, a respetar las leyes de tránsito, conocer la constitución de su país, principios de economía también. El 7º capítulo es el destino común y la alianza universal. El tramo final de la encíclica es un llamado ecuménico, interreligioso y multilateral. El Papa León convoca a gobernantes, científicos, teólogos y a toda la sociedad civil a firmar un tratado global de custodia tecnológica. El documento insiste en que las corporaciones no pueden autorregularse, ya que sus fines son el lucro y no el bien común. Le voy a pedir que usted busque cuánto le cuesta a Samsung o Apple producir el último modelo de teléfono y también en cuánto sale de precio al mercado. ¿Cuánto le cuesta y en cuánto sale al mercado? ¿Qué miseria le pagan a la persona que lo confecciona y cuánto cuesta? No sé ahora, hasta el año pasado costaba como $1,200 el último modelo de iPhone. El precio puede parecer irrisorio, pero con menos de $100 ellos lo hacen. Hacen ese teléfono desde nuevo. Entonces, le dejo esa reflexión. Mensaje clave: ningún avance es un verdadero progreso si deja atrás a los más débiles. La gobernanza de la IA debe estar sujeta al derecho internacional y guiada por una ética de la fraternidad universal. La conclusión señala la victoria del misterio sobre el cálculo. Aquí el Papa habla con una nota de profunda esperanza y confianza en la naturaleza humana. Afirma que el alma, el libre albedrío, la capacidad de sacrificio por amor y la sed absoluto son realidades irreductibles que ninguna máquina podrá replicar jamás. El mensaje clave: el futuro de la humanidad no está escrito en líneas de código, sino en el corazón del hombre redimido por Cristo. La Iglesia abraza el porvenir sin temor, pero con la firme exigencia de que la técnica confiese siempre su limitación ante la grandeza del espíritu humano. Así concluimos el resumen de Magnificat Humanitas, pero les invito a leer también esta encíclica completa. Con este resumen no se abarca todo, pero sí creo que podemos tener un buen acercamiento. Quise dejar para el final, para cerrar, lo que le había prometido explicar, el conflicto que generó el cisma reciente, pequeño cisma al interior de la Iglesia, entre una comunidad católica conservadora, la comunidad lefebrista, ¿verdad?, y el pontificado y el Papa. En este asunto hay una mentira de fondo, que no es amar la misa antigua. Ellos dicen, no condenan porque celebramos la misa antigua. No, eso puede vivirse en comunión. De hecho, la Iglesia otorga el permiso para el que quiera celebrar bajo el rito latino, lo puede hacer, siempre y cuando, dice la Sagrada Congregación para la Liturgia, tenga un público que sepa responder. Pues yo no hago nada, yo les celebro una misa en latín, ¿qué van a entender ustedes? Lo que se le unta el queso, nada. Ve. Entonces, ellos dicen, yo defiendo la tradición incluso contra la autoridad viva que Cristo puso para custodiarla. Es decir, se declaran contrarios al Papa. Ahí está el núcleo teológico del problema. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia Dei, después de las consagraciones episcopales ilícitas que ocurrieron en el año 1988, dijo que la raíz del acto cismático era una noción incompleta y contradictoria de la tradición. Incompleta primero porque olvida que la tradición está viva en la Iglesia
bajo la guía del Espíritu Santo. Nadie puede poseer el Espíritu Santo. La iglesia sí. La iglesia es como institución divina, no fue fundada por hombres. ¿Quién fue que la fundó? Cristo. Por eso no la han podido acabar con ella, porque no es de fundación humana. Lo que la componemos sí somos seres humanos, pero la iglesia como institución, por eso dice una de las notas características que ella es santa. Y mucha gente reclama y dice, ¿cómo que la? Sí, la iglesia es santa. Una, santa, católica y apostólica. Los que no somos santos somos los que la componemos, pero vamos en vía de santidad. Estamos llamados a la santidad. Pues la iglesia por sí es santa. Usa las siglas para identificar, ¿verdad?, esta corriente. Ellos dicen defender la iglesia de Cristo, pero el punto grave es que termina separando tres cosas que Cristo no separó. Cristo, la tradición y Pedro. Entonces, el que se salió fuera de ahí está fuera del orden establecido por Cristo, no por la iglesia, ¿verdad? Los tres elementos: Cristo, tradición y Pedro. Cristo no dejó una tradición sin iglesia, ni una iglesia sin autoridad, ni una autoridad sin comunión con Pedro. Por eso, cuando alguien afirma, yo soy más fiel a la tradición que el Papa y que los obispos en comunión con él, ahí aparece una tentación antigua: convertir la propia interpretación en regla suprema de la fe. Ahí está Lutero, Calvino y demás. La mentira se puede formular así: obedezco a la iglesia verdadera, pero no a la iglesia visible cuando no coincide conmigo. Yo estoy personalizando entonces la fe, la iglesia, y la iglesia es como es. La iglesia es de Cristo, no es de ninguno de nosotros en particular. Por eso en la iglesia nadie es imprescindible. Usted se muere, usted falla, el Papa se muere, y la iglesia, Dios elige en la iglesia otro Papa. Se murió el Papa Francisco, muy bueno, primer Papa latinoamericano. Digo, si los argentinos no dejan que le digamos latino, ¿verdad? Eso es peligroso porque crea una iglesia ideal contra la iglesia real, histórica, sacramental y apostólica. Pero la iglesia de Cristo, que Cristo fundó, no es una idea pura en la cabeza de algunos. Es un cuerpo visible con sucesión apostólica, sacramentos, magisterio y comunión. Cristo es la cabeza visible cuyo cuerpo es la iglesia. Allí está la expresión de Pablo cuando dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y es uno solo, así también nosotros somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. El problema no es litúrgico. Según el periódico del Vaticano, Vatican News, el punto decisivo en la ruptura reciente no es la misa tradicional. Eso es lo que se pone delante como justificación. Sino el problema es la comprensión de la tradición y quién tiene autoridad para custodiarla. Ellos están desafiando la autoridad del Papa. También señala este grupo, reconoce al Papa de palabra, pero lo desobedece en los hechos, cuando procede con ordenaciones episcopales sin mandato pontificio. Ellos dicen respetar al Papa, pero no lo respetan, porque un obispo no puede ordenar a otro obispo, sino con la orden y el permiso de Roma. Ellos hicieron eso. Un obispo ordenó 3 obispos más para ellos. ¿Y quién los eligió? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles cuando eligieron el sustituto de Judas? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Después de orar, hemos decidido. Echaron a suerte y eligieron a Matías. Pero fue la comunidad apostólica completa que estaba ahí, reunida, que eligieron el sustituto de Judas. No fue Pedro que dijo, no, el compadre mío, yo voy a poner compadre mío que es un hombre serio. Pedro no dijo eso. Yo voy a decir que sea mi hermano. No. Tampoco Andrés, hermano de Pedro, dijo, porque se murió mi hermano, ahora voy a ser yo el próximo papa. Como la iglesia ortodoxa que sigue la tradición andrina. Yo no sé cuándo fue que Jesús nombró a Andrés como papa. Ellos dicen, ellos siguen a Andrés, ellos no siguen a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso se lo dijo a Pedro. Se lo dijo a Pedro.
Y no significa que Andrés no sea importante, porque también era de los 12, pero se lo dijo a Pedro, fue. Teológicamente detrás hay varias falsas premisas. Primero, la tradición sin magisterio. Como si la tradición fuera un museo cerrado y no una realidad viva, custodiada por la iglesia. Segundo, pureza sin comunión. Como si la fidelidad doctrinal justificara romper la unidad visible. Tercero, obediencia condicionada. Obedezco mientras Roma piense como yo. Eso no es obediencia católica, es juicio privado revestido de piedad. Yo respeto lo que diga, escúchenme, el padre Neto, porque es padre aquí, pero yo no comparto la idea con él, no. Usted lo que es un soberbio, porque no es un modo personal de pensar. Está puesto como guía y cabeza de la parroquia, dice, para que nosotros obedezcamos también, para que nos sumemos a él. Pero no para cuestionar, claro, no somos infalibles, somos seres humanos. Pero para eso está el diálogo, no para ir a tomar decisiones aparte. Cuarto punto, la sucesión apostólica sin mandato apostólico. Un obispo no es solo alguien válidamente consagrado, debe estar en comunión jerárquica con la iglesia. Consagrar obispos contra la voluntad expresa del Papa toca el corazón mismo de la unidad eclesial. Lo que yo le decía, sin el consentimiento del Papa. Eso lo hicieron ellos, atento a ellos, como dicen, tomando sus propias decisiones. Como cuando un hijo viene y toma una decisión sin consultar con usted como padre, al final viene y quiere que usted pague la consecuencia. Y dice, no, mi hijo, pero tú que decidiste solo, ¿verdad? Quinto, confundir crisis con licencia para romper. Que existan abusos litúrgicos, confusión doctrinal o debilidades pastorales no autoriza a fundar una obediencia paralela. La verdad católica es fuerte, no se defiende. La iglesia rompiendo la comunión con la iglesia. Se reforma desde dentro, con fidelidad, paciencia, verdad y obediencia. ¿Se recuerda la petición que le hizo Jesús a un joven llamado Francisco? Francisco, reconstruye mi iglesia. Y Francisco pegando ladrillo en San Damián. Y seguía repitiendo el Señor, Francisco, Señor, pero espérate que estoy yo solo. Es difícil para acabar. Y el Señor seguía repitiendo, ¿y qué quiere el Señor de mí? Y entonces Francisco entendió, ¿verdad?, que no eran los cimientos físicos que tenía que reconstruir, ¿verdad? Era la vida espiritual de la iglesia que necesitaba ser reconstruida. En una frase, se reforma desde dentro. En una frase, la gran mentira detrás de la ruptura de este grupo es creer que se puede salvar la tradición separándola de Pedro. Que esto nos sirva grandemente de enseñanza para nosotros entender que ser iglesia es obedecer también a Cristo. No es yo sentar, no es formar tienda aparte. Pues si no me conviene, si no me gusta, allá decimos una expresión de lo que a usted no le gusta, se come un plato. Hay cosas que quizás no le gustan en ese momento, pero es quizás lo más conveniente también, ¿verdad?, para la iglesia. Yo siempre digo, Dios no ha puesto locos a dirigir su iglesia, porque si usted ve que, si la iglesia ve que está medio fallando de la mente, le dicen, venga, siéntese aquí, ¿verdad? Porque ya ve que no es conveniente, no es conveniente, no porque le perjudique, no, sino porque está viendo ya quizás que se está basando más que en criterios personales o se está perdiendo, ¿verdad?, el uso correcto de la memoria. Entonces, como la iglesia ni es loca ni tira piedras, entonces a veces advierte primero. No piense que eso llegó, que esa excomunión llegó de momento. Les advirtió primero. Le dijo, no pueden, cuando se supo, no pueden nombrar obispos por sí mismos. Así ellos son obispos buenos y válidos porque fueron ordenados por otro obispo. No tiene el consentimiento del pontífice. Entonces, por eso vienen ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que nos entristecen en un momento porque se crea una ruptura, pero uno dice que cuando se corrige lo que se hace es que se crece. Ya Francisco lo advertía y con esa frase yo termino diciendo, en lo adelante la iglesia será más pequeña
pero será más fuerte, será más fuerte. Solo aquellos que en la sagrada obediencia deciden mantenerse bajo los preceptos de Cristo, se mantendrán entonces en el camino correcto de la fe. El que cae o incurre en la soberbia o la desobediencia, formará tienda aparte. Y vemos tanta gente por ahí creando una iglesia. Allá el otro día sabemos en Dominicana hay un escándalo ahora mismo, porque hay una pareja de pastores pentecostales que el hombre fue con un Rolex presidencial, ¿verdad? De 15,000 o 20,000 dólares. La señora caga una cartera de 10,000 dólares. Y entonces muchos critican y dicen, ¿verdad? Quienes están allí tienen banquetas reservadas con nombres sí. Ellos reservan esas banquetas. Si en la iglesia de Cristo no hay exclusión, ni hay privilegios, ni hay privilegios. La iglesia es de todos, la iglesia es de Cristo. Quien intenta apoderarse muchas veces de la palabra, quien intenta negociar con la fe, no está contando con la bendición de Dios. Eso es una manera de escandalizar también. Lo mismo que el pastorado femenino. No sé dónde que ellos han sacado, ¿verdad? Que una señora puede venir a pastorear allí. No es que tampoco la iglesia sea machista. Bueno, basta si tenemos la Sagrada Escritura, que es lo que el Señor ha dicho, a quienes eligió. ¿Entiendes? Cosas que humanamente a veces hay gente que se dedica a cuestionar, pero no a estudiar. No a estudiar y a entender el porqué. Cada paso que la iglesia da, lo dialoga, lo explica, lo aplica, también lo hace llegar hasta nosotros. Pidamos para que, como miembros activos y operantes de la Santa Madre Iglesia, caminemos siempre en obediencia y nos dejemos guiar siempre por los mejores destinos. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, porque al final de esta jornada formativa, de estas pláticas, tú has tocado nuestro corazón. Te pedimos que nos sirvan para crecer cada día también, para sentirnos iglesia, para asumir nuestro compromiso de bautizados, para hacer crecer tu reino y para hacer sobre todo terrenos fértiles en los cuales tu semilla del Evangelio al caer pueda fructificar grandemente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias a todos por venir. Pasen todas muy buenas noches. Que tengan feliz regreso a sus hogares. Si para alguno no lo podré ver, ¿verdad? Me despido ahora de ustedes con toda la alegría de mi corazón por ser acogido y aceptado por ustedes como cada año, especialmente en estas pláticas. Al Padre Ernesto, a la comunidad San Felipe Neri, ¿verdad? Muy agradecido de ustedes. Todavía estaré celebrando misas mañana y el domingo, ¿verdad? Pues si alguno no viene, pues desde ahora, ¿verdad? Gracias por su acogida. Dios les bendiga a todos.